Estimados chicos, vamos a empezar con las presentaciones. Les pido que por favor revisen desde esta parte final de nuestra cátedra. Lastimosamente no pudimos completarlo por los diferentes motivos que ustedes conocen bien. La organización, los programas de la institución intervinieron con nuestro horario de clases. Me sugirieron que nos organicemos y recuperemos horas en otro día, especialmente el fin de semana, que era el último momento que tendríamos disponible antes del examen. Pero me parece que estos videos son la mejor alternativa para no cansarnos, para no utilizar el tiempo de ustedes, que lo considero valioso, y no meterme con sus fines de semana. Así que les voy a pedir que por favor valoren este intento de poder completar nuestro programa, poder completar nuestra cátedra, poder aprender todo lo que faltaba por aprender y dejar todo bastante claro para el día del examen. Recuerden que el verdadero objetivo de este video es que ustedes estén realmente pulidos para el día del examen, porque hay ejercicios y vamos a empezar con derivados, con forwards y futuros, que lo hemos visto tantas veces. Sin embargo, no está de más por la estrecha relación que tiene con el examen este tema, porque es lo más complejo y lo más importante de nuestra cátedra, de todo nuestro programa, y porque los ejercicios que verán al final están absolutamente relacionados a esta teoría. Así que no está de más hacer una pequeña revisión. Como conocemos, los forwards y futuros son prácticamente lo mismo. Dos personas adquieren el compromiso de intercambiar algo en el futuro y pactan el precio al día de hoy. Lo hemos analizado varias veces. La diferencia entre los forwards y los futuros es que los forwards se realizan entre dos personas, dos inversionistas, dos empresas. Por su parte, los futuros requieren contratos estandarizados que se transan dentro de bolsas organizadas. Al final de estas diapositivas también veremos un poco lo que son las bolsas de valores, cuál es su trabajo de control, de regularización, de seguridad para las transacciones financieras, y obviamente cobran una pequeña comisión por su gestión, pero hacen de este sistema lo más seguro y equilibrado posible. Pues bien, conocemos que los forwards, al igual que los futuros, requieren a dos partes que quieren cambiar algo en el futuro y que saben que a pesar de que sus intenciones son llegar a un negocio hoy, en ese futuro el precio va a cambiar y no quieren verse afectados por ese cambio de precios. Pues obviamente el ejemplo más sencillo es: tú compras un producto en $10 la caja y vendes cada uno de los ítems que vienen dentro de la caja en $2, pero resulta que compras suficiente mercadería para tener algunos meses de stock. A futuro, el precio de ese mismo bien, la misma caja, ya no es el mismo, ya se habrá disparado. Y cuando el precio se dispare, quiere decir que los precios unitarios que tú tendrás que vender tendrá también que subir, lo que te puede dejar fuera de mercado, lo que te puede dejar fuera de competencia. Varias veces hemos visto, y es absolutamente claro, cuál es el riesgo inherente a que a futuro compres un activo y que simplemente el precio haya cambiado. Es absolutamente entendible que las empresas, las personas y los inversionistas quieran protegerse de este tipo de fluctuaciones en el precio, que pueden deberse a innumerables factores que lo afecten de forma directa o indirecta. Se me ocurre tasa de cambio, políticas de un gobierno, política monetaria de un gobierno, también puede ser tasas de interés y por supuesto la inflación, entre otros. Y claro, no olviden, la oferta y la demanda también es absolutamente determinante al momento de fijar precios. Es importante ver que los forwards principalmente se clasifican en forwards de divisas y forwards de tasas de interés. Pues tiene mucho sentido. Dos personas tienen la intención de protegerse de la tasa de cambio de alguna moneda y pueden llegar a un acuerdo entre ellos dos, o dos empresas, como un ejemplo que veremos más adelante, bastante interesante. Igual ocurre con las tasas de interés, pues por supuesto la tasa de interés variable es la que más te preocupa, o que a futuro suban las tasas de interés es otra preocupación importante. Entonces te proteges a través de un forward con una contraparte que tenga intereses similares a los tuyos. En el caso de los futuros, por lo general se transan commodities o materias primas.
Los forwards de divisas es un contrato para el intercambio de una moneda por otra a un tipo de cambio convenido. En este caso no estamos hablando de un precio convenido, sino un tipo de cambio, un precio de una moneda en función de otra. Y obviamente también liquidamos en una fecha determinada en el futuro. Los forwards de tasa de interés implican un compromiso de tomar o dar prestado a un determinado tipo de interés. Esto ya lo hemos revisado, sin embargo más adelante vamos a hacer un par de puntualizaciones. Aquí es importante que vean algo que probablemente no quedó muy claro en clases. Siempre decimos que nosotros contratamos un forward porque tenemos el temor de que a futuro el precio de un activo cambie. Pues estamos acostumbrados a la subida de precios, estamos acostumbrados a la inflación. Entonces, entendemos casi por naturaleza que un forward lo contratarías para protegerte en caso de que el precio de un activo suba a futuro. Pero también hay otra posibilidad, y la posibilidad es que los precios bajen. Entonces, el vendedor se garantiza un precio de venta razonable. El comprador también se garantiza un precio de compra razonable. En el caso del vendedor, cuando él establece un precio de venta razonable, se cubre del riesgo de que a futuro el precio baje. En el caso del comprador, se garantiza un precio de compra razonable en caso de que a futuro el precio suba. Entonces dejemos esta mentalidad, esta postura de que siempre el objetivo de los forwards es que el comprador no tenga que pagar más a futuro, sino que de una vez aprovecho que el precio está barato ahorita. No, en el caso del vendedor, él también tiene la preocupación de que a futuro los precios bajen demasiado en el mercado y que eso lo deje absolutamente fuera de competencia. Entonces pacta de una vez un precio justo. Recuerden, no es precio barato, es precio justo, precio razonable. Ahora sí vamos a entrar a lo verdaderamente importante para efectos de nuestra cátedra y del examen, por supuesto, que son los futuros. Muy bien sabemos que los forwards son entre dos personas y los futuros son realizados a través de bolsas organizadas. Por lo tanto, se llevan a cabo en todo el mundo. Es un contrato adelantado negociado en la bolsa, es decir, un contrato para entregar o recibir una cantidad específica de un activo en particular en una fecha futura fija, a un precio convenido en la negociación. Este pequeño detalle de los mercados organizados se refiere a las cámaras de compensación o los clearinghouse, que hacen de intermediarios y contrapartidas de cada una de las partes a cambio de una pequeña comisión, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aumentando con ello la confianza de las operaciones. Los futuros se clasifican principalmente en futuros de divisas, futuros de tasa de interés y futuros de materias primas, al igual que los forwards. Sin embargo, vamos a ver unas cuantas diferencias que ya hemos tratado varias veces en clases. Por su parte, los forwards se llevan a cabo en mercados no organizados, pues ya lo dijimos, entre dos personas, dos inversionistas, dos empresas. Por su parte, los futuros se realizan únicamente en mercados organizados. En el uno la negociación es directa entre las partes. En el caso de los futuros, la negociación es a través del mercado o a través de la bolsa. El contrato, en el caso de los forwards, siempre es a medida. Los dos nos ponemos de acuerdo, los dos negociamos. En el caso del futuro, los contratos son estandarizados. Inconvenientes de los forwards es el riesgo de la contrapartida, pues no tienes una bolsa organizada que lo controle, y la escasez de liquidez, pues solamente son dos personas, dos partes interviniendo. El inconveniente en el caso de los futuros es que tiene que ajustarse a los términos estandarizados de los contratos. Una ventaja de los forwards es que el contrato es a medida, como lo dijimos anteriormente. En el caso de los futuros, no existe riesgo de contrapartida y existe mayor liquidez, por supuesto, porque los mercados organizados son gigantescos y son internacionales. Hay una gran cantidad de inversionistas interviniendo.
Estos son algunos ejemplos que les comenté en clases. Los MMO son dentro de mercados organizados, mientras que los OTC son over the counter y son mercados no organizados, es decir, los forwards hechos entre particulares. Como pueden ver en este cuadro, los swaps son un tipo de contrato over the counter, o sea, por lo general son realizados en mercados no organizados. Es bueno para, ya que hemos mencionado los swaps, hablar un poco de ellos. Es mucho más interesante de lo que se pueden imaginar. En los años 70 había una figura que es la real predecesora de lo que hoy en día se llaman swaps. Eran los famosos contratos o préstamos back to back, por el cual dos headquarters de grandes grupos empresariales, dos headquarters significa dos casas matrices, se intercambiaban los intereses de los préstamos de sus filiales para estar en concordancia con las estrategias de las matrices. Esto se podía deber a que las oficinas matrices operaban multinacionalmente y los intereses que tenían que pagar estaban a una divisa poco favorable para ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían que recibir tasas de interés en cada una de sus filiales, pero también las casas matriz en muchas ocasiones tenían que pagar intereses en diferentes monedas que no les convenían. ¿Qué hacían estas empresas a través de estos préstamos back to back? Por un lado, tú préstale a tu gente que te paga en libras esterlinas. Yo por mi lado le presto a mi gente que me paga en soles. Tú necesitas soles, yo necesito libras esterlinas. Yo te transfiero a ti los intereses que me pagan mis deudores, que me paga mi gente en soles, te los transfiero directamente a ti. Y las personas que a ti te deben en libras esterlinas, que los intereses me los paguen a mí. Al lograr esto, yo tengo en mis arcas libras esterlinas y tú tendrás en tus arcas automáticamente soles peruanos. No tendrás nunca que ir a comprar soles en el mercado. De esto nació el primer swap, que significa permutua o intercambio en español. Involucró al Banco Mundial y a la empresa IBM como contrapartes. El contrato permitió al Banco Mundial obtener francos suizos y marcos alemanes para financiar sus operaciones tanto en Suiza como en Alemania del Oeste, sin necesidad de tener que ir directamente a estos mercados de capital. Según lo que hemos revisado, IBM le transfería intereses al Banco Mundial en francos suizos y en marcos alemanes. De esta forma el Banco Mundial nunca tuvo que ir a vender y comprar moneda. Simplemente ya tenía en sus arcas dinero en la moneda que necesitaba para las operaciones que tenía que realizar tanto en Suiza como en Alemania. Por su parte, IBM seguramente recibía intereses del Banco Mundial en la moneda que a ellos les convenía según sus proyecciones, según sus proyectos futuros. Por lo tanto, un swap es un contrato financiero entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo a una fórmula preestablecida. Se trata de contratos, como dijimos, hechos a la medida, over the counter, son fuera de las bolsas organizadas, al igual que los forwards. Para que nos quede absolutamente claro, vamos a revisar un ejemplo de los swaps. Supongamos que la empresa TES tiene una deuda de 100 millones de dólares a 5 años y los intereses que paga son a tasa fluctuante. Vamos por partes. La empresa TES tiene una deuda de 100 millones de dólares en 5 años y tiene que pagar una tasa de ¿cuánto? Es fluctuante. No tenemos un valor fijo. ¿Y cómo se la calcula? A través del LIBOR anual. ¿Se acuerdan lo que hablamos en clases sobre lo que era la referencia de la tasa LIBOR? Digamos que está en un 6% más un margen de 1%, o sea, un margen fijo de 1%. Ante esta situación, se corre el riesgo de que la tasa LIBOR suba y por lo tanto la empresa TES deba gastar más dinero en pagar estos intereses. Para evitar este riesgo, para evitar tener que enfrentar esta tasa variable, la empresa TES acude a un banco para contratar un swap,
Esto quiere decir que el banco está especializado en swaps. Sin embargo, se acerca al banco a pedir un contrato swap más no un préstamo. En el caso del contrato swap, la empresa TES se obliga a pagar intereses a una tasa fija del 8% anual, en base a los mismos 100 millones a 5 años plazo que había adquirido en su deuda anterior. Disculpen. Esto quiere decir que no le está pidiendo 100 millones al banco, simplemente están utilizando estos valores como valores referenciales, tanto el monto como los años de plazo. El banco recibirá siempre el 8% anual. El swap, por su parte, en el lado del banco, lo obliga a pagar a la empresa el monto de intereses que corresponde a la tasa fluctuante, también de forma anual. O sea, el banco le va a pagar a esta empresa los LIBORs. De estos modos, en términos netos, la empresa quedará pagando intereses a la tasa fija del swap, más el margen del 1%. Es decir, en la práctica cambió una deuda de una tasa fluctuante por una deuda a tasa fija. Vamos a dejarlo absolutamente claro. Esta empresa TES actualmente pagaba una tasa LIBOR, que podía ser 6, 7, 8%, más una tasa fija del 1%, por un préstamo que hizo de 100 millones de dólares durante 5 años. Para contrarrestar la incertidumbre de la tasa LIBOR, ojo, no de la tasa del 1%, sino solo de la LIBOR, que es variable, ellos se acercaron a un banco a decir, mira, yo te pago 8%, haz un swap conmigo, yo te pago a ti 8% anual, sobre 100 millones de dólares durante 5 años. No me tienes que dar los 100 millones, solamente yo te pago esta tasa, y tú me vendes a cambio un swap. ¿Y de qué se trata tu swap? Tú tienes que pagar el LIBOR. El banco acepta pagar el LIBOR. Eso quiere decir que en algún momento en que el LIBOR esté en 5%, el banco le tendrá que pagar a la empresa 5%. Ojo, hay que recordar que la empresa a ellos les pagó 8%. Habrá otra ocasión en que el LIBOR suba y pues sea del 6%, pues el banco pagará el 6% de intereses, mientras que la empresa TES siempre le habrá pagado al banco 8% fijo. Pero también ocurre que el LIBOR llegó a un 9% o a un 10%. En esa ocasión el banco tiene que enfrentar ese 9% o ese 10%, mientras la empresa le pagó solo 8%. Recuerden que la empresa TES le interesó hacer este swap para siempre pagar una tasa fija de 8%. El banco es el que asumirá las fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo del 8%, pero por lo general va a compensar. Cuando la tasa baje, pues recibirá un 8% fijo que es alto, entonces pues podrá hacer ganancias. Habrá los momentos en los que no le vaya tan bien y que el LIBOR suba, sin embargo ya cobró lo suficiente como para poder cubrir estos valores. Creo que queda absolutamente claro. El 8% que ahora sería la tasa fija que paga esta empresa a través del swap, más el 1% que era el otro valor fijo que pagaba de otra deuda, sumará 9%. Eso es lo que tiene que pagar la empresa siempre. Elimina el riesgo de que aumente la tasa de forma fluctuante. Antes de pasar a los futuros, es importante que conozcan que los forwards también tienen una modalidad de contrato para moneda extranjera. No siempre es como dijimos antes, en el caso de intercambio de divisas, no siempre se pacta un futuro, una fecha en el futuro en el que tengamos que intercambiarnos las monedas a una tasa de cambio fija. Hay otro tipo de contratos que son los contratos por compensación. Al vencimiento, y esto es importante que lo sepan como estudiantes que saben de finanzas internacionales, al vencimiento del contrato se compara el tipo de cambio spot. Un tipo de cambio spot es un tipo de cambio real, es el tipo de cambio hoy, al momento de hacer el contrato, contra un tipo de cambio forward, es un tipo de cambio que hemos calculado que va a venir al futuro.
No necesariamente es una proyección, pero sí es un tipo de cambio formulado a través de varias tasas que me permitirá conocer cuál es la tasa de cambio futura, forward, que quiero calcular. Al final existirá un diferencial entre el spot y ese forward y ese precio futuro, ese tipo de cambio futuro, y ese diferencial es el que es pagado por la contraparte que corresponda. Es un sistema distinto. No es fijemos un precio hoy y a futuro pues negociamos según ese precio o según esa tasa de cambio. Acá no. Acá es establezcamos cuál es el precio hoy. Establezcamos cuál será el precio futuro. Esa pequeña diferencia la tendrá que pagar la parte que corresponda. Ahora sí, podemos entrar de lleno a los futuros. Antes de entrar a los futuros, es importante que conozcamos dos términos importantes de los contratos de futuros. Se llaman la posición larga, long, o la posición corta, short. No es más que la posición larga, compra, y la posición corta, venta.